Antes de la siguiente pregunta que va a ser para Alejandro de parte de Marina, me gustaría compartirles algo que es para Alejandro, a ver si es verdad que le pego en lo que entendí de su ponencia. Que todos los niños estén muy atentos. Las 5 vocales van a desfilar. Primero verás que pasa la A con sus 2 patitas muy abiertas al marchar. Ahí viene la E, alzando los pies. El malo de en medio es fastidio, como ves, aquí está la I, la sigue la O. Una es flaca y otra gorda porque ya comió y luego está atrás. Llegó la U, como la cuerda con que siempre saltas tú. Es Bueno, genial. yo particularmente no lo conocía y apenas empezaba tu ponencia, me agarró mucha curiosidad. No sé vos, Marina, si en Argentina lo tenías o lo tenés de allá. No, de acá, porque Cricri sería toda proporción guardada como una especie de María Elena Walsh para la Argentina, pero es anterior y es un clásico donde generaciones y generaciones de niños se criaron con los cantos que tienen mucha picardía, mucho humor, sano humor y bueno, es transgeneracional. Yo no lo conocía de Argentina, pero mi hija se crió con Cricri, sus abuelos mexicanos, y bueno, pues excelente que Alejandro haga ese guiño, ¿no? Buenísimo. Bueno, tenías una pregunta para él. Pues sí, a mí me interesó mucho, Alejandro, yo te quería preguntar, tu ponencia manifiesta una impronta de conocimientos lingüísticos y filológicos muy intensos, entonces me dio curiosidad de cómo fue tu arribo a esto, porque puede llegar a ser un poco hostil a veces para los muchachos, a mí me interesa de manera particular, yo creo que no se puede entender mucho de la tipografía sin entender que es la cristalización o el reflejo visible de una lengua, ¿no? Y entonces ahí también me gustó mucho tu presentación, pero yo te quería preguntar cómo llegaste tú a ese cruce, ¿no? Porque mucha gente le da la vuelta y dice, no, qué flojera hablar de los procesos de emisión sonoros y de la impostación, ¿no? ¿Cómo fue tu llegada a eso? Mi llegada a este fue principalmente, como muchas personas, por el gusto personal, las aficiones que vamos teniendo. Y algo que a mí siempre me ha encantado y me llama mucho la atención es el trabajo actoral. Soy un gran seguidor del teatro y veo cómo los actores en escena se transforman al interpretar personajes. Y justo esa interpretación, cuando se transmite el mensaje, y en el caso del mensaje escrito, tiene que quedar plasmada esa impronta. Entonces, de allí que comienzo yo a trasladar, y siempre he visto y le comento a mis alumnos que la tipografía es como nosotros, es otra persona. Y así como podemos reconocer a las personas de acuerdo a su característica, a su energía, a su mood, a sus movimientos, a la manera en que se expresa, la tipografía también cuenta con ello. Entonces, es fascinante. El teatro me ha permitido ir explorando y ir metiéndome a esa parte de formación que va de la expresión oral. Entonces, en México hay un instituto, el Centro de Estudios de la Voz, CEUVOZ, donde justo van formando esto y van explicando este manejo de la voz, cómo ir manejando estos órganos articuladores para cargar de expresión la voz. Y si la voz se puede cargar y modificar para expresar sentimientos, pues todo lo que nos represente y comunique el mensaje debe también tener sus elementos articuladores para cargarlos de expresión. Entonces justo allí es donde comienzo a ver esta traducción y ver cómo esa emisión oral se transforma en la parte escrita. Vuelvo a insistir, yo parto de la tesis de que si la letra es la representación gráfica mecánica del lenguaje, podemos cargarla de toda la expresividad que tiene una persona y lo podemos traducir, apoyado justo en lo que han ido mencionando, que justo a veces es elementos muy importantes y delimitantes
limitantes para generar esta expresión, porque este es mi escenario, el soporte a quien voy dirigido, la reproducción. Pero, como menciona en la presentación y retomo las palabras del maestro Campo, un buen intérprete presta su cuerpo a la intención comunicativa del texto que tenga que mostrar. Un mal intérprete siempre nos va a mostrar a la persona, que es justo un poco lo que decía Rodolfo. El diseñador tiene que estar oculto. Y cuando un diseñador no logra interpretar, siempre nos muestra la cara del diseñador. Y en ese sentido yo digo, los diseñadores tenemos que ser intérpretes, tenemos que ser actores, prestar nuestro cuerpo, nuestras habilidades, nuestras competencias para transformar un mensaje con una intención comunicativa específica. Y cuando logramos eso, pues creamos una gran escena. Y de allí que parto de todo este análisis de ir encontrando cómo abordar la parte sonora, no la parte escrita, el código escrito, y transformado en una expresión llamada tipografía. Me parece fascinante este vínculo que haces con otro arte, yo diría que el epítome del arte performativo, que es la actuación, junto con el canto, y vincularlo con la tipografía, porque creo que ahí también tenemos un universo de metáforas muy rico, y son campos del que en el diseño gráfico, en la tipografía, en el diseño editorial también nos podemos nutrir. Me parece que también es una beta muy interesante para explorar. Muchísimas gracias por esa referencia. Yo quiero mencionar, a propósito de lo que también me suscitó la presentación de Eduardo, porque sí he sido lectora también de cosas de arquitectura y urbanismo bastante consuetudinaria, particularmente porque en la UAM, cuando estudiamos, nosotros entramos a un tronco primero interdivisional y luego divisional. Entonces, nosotros trabajamos más de 3 meses, urbanistas, diseñadores industriales, gráficos y industriales, gráficos, urbanistas y arquitectos. Y algunas de las cosas que entonces leí, que después profundicé en el posgrado, se vincularon con el conocimiento de la ciudad como espacio, de uno de los espacios posibles de habitación. Y quería traer a colación algunos textos que para mí fueron muy nutritivos y quizá para los interesados en ese cruce serían buenísimos, porque justamente la persona que mencionó Eduardo hace un rato, que está ahora mismo, y yo no creo en las casualidades, yo creo en las convergencias cósmicas, trabajando cosas así, que es otra persona que yo quiero mucho, a quien le debo mucho, que es el maestro Nacho Arreola. Él hace letterpress, hace tipografía artesanal, él es además un estudioso del patrimonio arqueológico industrial, él forma parte de conjuntos de estudios arqueológicos. Él está en Guadalajara y está justamente escribiendo algo que cuando leí lo que estaba promoviendo dije, se tiene que conocer con Eduardo. Los textos, para no extenderme mucho, que yo leí, que les quiero compartir, uno de ellos es un libro antiguito que es de los años 70, publicado por Gustavo Gili, que se llama La imagen de la ciudad, de un italiano, Sica de apellido, que básicamente habla cómo el entramado, digamos, para decirlo de alguna manera, la retícula, esa grilla de las ciudades, han ido cambiando. Las ciudades, el trazado ortogonal que nosotros tenemos, es uno de los estadios más, digamos, no más nuevos, pero es uno de los últimos. En realidad las ciudades no siempre fueron ortogonales, y esta parte de los senderos un poco más amables y en diálogo con la orografía y los trazados de los ríos era lo más habitual. Entonces acá hay va de Esparta a Las Vegas, es interesantísimo cómo hace ese análisis del entramado urbano, a propósito obviamente de otros de otras variables que son lo que detona las ciudades, porque hay ciudades artificiales justamente como Las Vegas. También quería traer a colación a uno de los grandes estudiosos españoles de la historia de la tipografía, pero sobre todo del diseño, que es Enric Satué, con este libro que publicado por Paidós hace muchísimo tiempo, que se llama El paisaje comercial de la ciudad, letras, formas y colores en la rotulación de comercios en Barcelona. Él se centra ahí, pero es interesantísima ver
tipología que hace, el cruce que hace de la rotulación comercial urbana, los usos tipográficos y los emplazamientos en la ciudad. Hay otro libro que es más bien como un libro de arte, que es un libro inglés, que son fotos de las coladeras, de las tapaderas de aluminio, con unos artes brutales de hierro, perdón, aluminio no, hierro forjado, en distintas partes de la ciudad, con unas verdaderas, parecen rosetones de vitrales y con muchos mensajes, muchos de los cuales también contienen elementos tipográficos. Y esto me hace acordar a un post reciente de Manuel Sesma, autor de un libro que se llama Tipografismo, donde decía que de un reciente viaje que había hecho a Nueva York se le había quedado la idea de las escrituras blandas y las escrituras duras, entendiendo por duras aquellas que están justamente a nivel epigráfico, ¿no? Y también en inscripciones metálicas. Y finalmente quisiera traer a colación toda la variable de textos que tuvieron, que estuvieron desde los años 2000 en adelante, que empezaron a resaltar, a recabar lo que es la gráfica popular, no solamente en México, sino en América Latina en general y en otras partes, de rotulación de comercios, cartelística urbana no profesional, por decirlo de alguna manera, que nos dan esa otra imagen de la ciudad en diálogo con las letras, con el quehacer visual, que también es muy interesante de ver. Muchos colegas en distintas partes de América Latina y Europa que hemos conocido de hace años para acá han hecho safaris tipográficos por la ciudad justamente con, en lugar de rifles, con una cámara en mano, recabando ese registro visual de las urbes como elementos para trabajar en el taller, como nos dice Teresa, como seguramente Marcela y Pablo señalaron, que son parte de los elementos que los chicos traen en sus ojos, que todos nosotros tenemos en nuestro bagaje cultural y cómo eso puede activar acciones no solamente de reelaboración o reinterpretaciones tipográficas, sino de puestas en valor de una gráfica alterna, no solamente la gráfica de élite o con nombre, son gráficas de autores anónimos y que esa parte también hace al diseño y a la comunicación visual. Bueno, yo quería mencionar esto porque también estas conversaciones son disparadores y conexiones de lecturas que nosotros tenemos de mucho tiempo atrás y que pueden ser del interés para quienes nos van a oír más adelante y para los colegas que nos acompañan acá. Ese final del video de la ponencia de Eduardo, bueno, tiene mucho de eso, con ejemplos. Había leído la palabra palimpsesto, esos manuscritos que, bueno, borrados, raspados, y después vuelven de alguna manera a ser reescritos. Yo me preguntaba si había ciudades que habían sido reescritas o remodeladas o rediseñadas. Bueno, Eduardo, tienes tú la palabra, así que... Sí, muchas gracias. Solamente comentar dos cosas muy rápidas. Lo que comentaba Marina acerca de la cuestión geográfica de cómo se asientan las ciudades, a mí me abrió mucho los ojos mi estancia en la ciudad de Taxco, viviendo en la ciudad de Taxco, que es una ciudad que no tiene nada de ortogonal, sino que cuando te dicen arriba, es subir una loma. Y las calles son serpenteantes. Te acordarás del mercado de Taxco, Marina. Las calles son serpenteantes, subidas, bajadas, callejones, calles sin salida, cosas extrañas, extraordinarias, ¿no? Como para justamente degustar, ¿no? Mientras caminas. Y ahorita otra cosa que comentaba Marina me hizo recordar que el maestro Rodolfo mencionó en su presentación acerca de una tipografía que tomó como referencia a un teatro que él menciona y mostraba en la presentación un libro donde había un encabezado, una cabecera de una publicación que tenía una frase, no recuerdo ahorita una palabra, que estaba hecha con una tipografía que él sugiere que puede ser la primera tipografía uruguaya. Y eso haciendo referencia a esta tipografía alterna, no académica o vernácula que encontramos en las ciudades. Nada más. Rodolfo, si activas tu micrófono, puedes responder ahí y decir lo que querías también. Bueno,
Sí, no, respecto a lo que decía Eduardo, es un libro sobre la historia de la ciudad de Montevideo, hecho por un investigador y un dibujante tradicional. Curiosamente fue un libro, tal vez el último de los libros híbridos. Ya en ese momento, no me acuerdo de qué año es, 96, estaba impuesta el desktop publishing y el uso de las computadoras, pero no, era ese. Bueno, la historia es otra. Eso en mis clases en una universidad privada, empecé a trabajar con los muchachos en la generación de tipografías utilizando un programa muy sencillo que traía, no sé, las versiones posteriores, el CorelDRAW, que permitía generar familias de TTF. Entonces el desafío era como una sencilla entrada a la problemática del diseño de fuentes tipográficas, era tomar elementos de la identidad local y a partir de ellas generar familias tipográficas muy básicas, ¿no? En ese caso, esas eran las letras que estaban en el frente de un restaurante muy conocido que había acá, que ya no existe, que se llamaba Morini. Y en realidad, de todo ese experimento, en algún disco duro que murió, se perdieron las tipografías, excepto esa, que no me acuerdo del autor siquiera, pero la he usado un par de veces porque es muy linda como elemento simbólico. Y un poco a eso quería ir. Yo he tenido la suerte de ir unas cuantas veces a México, que es un país que me gusta mucho, lo adoro, y me asusta otro montón. Y que además tiene algo que acá desde el sur, nosotros, por ejemplo, los uruguayos, tenemos como elementos muy envidiables, de alguna manera, ¿no? Les voy a explicar a través de un par de anécdotas. La primera vez que fui a México, que fue en 1992, con unos amigos diseñadores de allá, de San Luis Potosí, fuimos al Museo de Antropología. Ellos, curiosamente, era la primera vez que iban también. Entonces, cuando empezamos a ver los códices, yo me quedé como duro, ¿no? Como qué riqueza visual, qué cantidad de elementos, qué cosa impresionante para trabajar. Y ellos me hablaban de David Carson en ese momento. Y yo decía, pero ustedes están locos, ¿de qué están hablando? ¿Verdad? Ahí tienen una riqueza sísmica enorme. Dejen a Carson que haga lo que quiera allá en el norte, pero estudien esto. Por suerte ha habido maestros diseñadores mexicanos como Germán Montalvo, que ha trabajado mucho en esa parte de la cosa. Y la otra anécdota es con un amigo que vivía en México, al cual extraño mucho porque falleció hace no mucho. 2 veces estuvimos recorriendo la ruta de los conventos ¿cómo se llama el estado? Donde están todos los conventos. Puede ser Morelos, ¿no? Morelia, Morelos, sí. Y en las pinturas que había en las paredes, me encontré con una resistencia cultural. O sea, los jesuitas que hacían levantar los monasterios esos por los indígenas locales, además les daban línea para que decoraran las paredes, y las paredes estaban decoradas con elementos muy poco católicos en algunos casos, donde se planteaba la resistencia cultural que eso implicaba, generar signos que defendieran lo propio como valor
cultural, porque definitivamente los alfabetos, las tipografías no son más que abstracciones en el tiempo de signos, ¿verdad? Que en su principio eran muy figurativos o muy ilustrativos de cosas que tenían que ver con la naturaleza o con la realidad. Entonces yo digo que envidiaba mucho a México porque en mi país prácticamente no hay vestigios culturales de las etnias o las tribus que vivieron acá, porque era una cultura en ese sentido muy poco desarrollada, ¿verdad? Eran agrupaciones nómades que no tenían asentamientos muy elaborados y por lo tanto ni siquiera hay vestigios de lenguaje hablado y casi que mucho menos sígnico, ¿verdad? Entonces, nosotros, país aluvional, hemos tenido que manejarnos con lo que los gringos nos han traído y ese es el asunto. Bueno, sí, muy interesante, es verdad. Bueno, en Argentina tampoco quedan tantos vestigios de esos pueblos, lamentablemente, porque siempre se puede recuperar gráficamente, no solamente como homenaje o como excusa, sino para seguir revalorizando a los orígenes, ¿no? Porque también ellos son nuestros orígenes. Nosotros tenemos mucho también de extranjero, de inmigrante, que por supuesto nos llena también de cultura, pero de otra manera. Y bueno, de alguna manera también se ha perdido. No sé si Luis tenés alguna pregunta vos pendiente ahí que tenías. Sí, puede ser a modo de reflexión, porque esto, como funciona como disparadores, como trampolín, en un pasaje que Marina mencionó sobre el diseño tipográfico como algo duro o blando, también me hizo acordar de cuando dimos en la cátedra de la diferencia entre caligrafía y tipografía, y a mí me impactó mucho lo de Alejandro, porque claro, me hizo ver algo que yo lo tenía como asociado mucho a lo caligráfico, y es ese análisis, digamos, en la caligrafía y la relación con la persona, y bueno, y la caligrafía, a nosotros nos enseñaron que es tomar las decisiones simultáneamente, el espaciado, bueno, entre palabras y las ligaduras y demás, y que esa era la diferencia sustancial entre la tipografía como un elemento prediseñado que uno aprieta un botón y aparece, y que uno no tiene que resolver al mismo tiempo que piensas lo que vas escribiendo, no hay que resolver las ligaduras, sino entonces, claro, cuando apareció en la presencia de Alejandro la grafología y ese análisis sobre que también hay esa decisión, o cuando uno elige, cualquier persona que no sea diseñador, una tipografía, lo elige por algo, y esa tipografía también va a expresar cosas de la personalidad, me pareció precioso, ¿no? Como forma de pensar más, ¿no? O sea, entonces, no sé si Alejandro, algo de eso también tiene algún vínculo sobre la caligrafía, o está atravesado por ese concepto de escritura en caliente y escritura en frío. Quizás nos puedas decir si hay alguna relación en tus conceptos sobre eso. Bajo ese marco, tenemos que decir que la escritura está hecha en caliente, pero por decir aquí tenemos un puente de transición que es complejo, lo que podamos responder, porque dentro del paradigma de la grafología decimos que la caligrafía no se toma en cuenta por estas cosas que expresa, ¿no? De esta letra en frío, donde está prediseñada y no se puede modificar y corresponde a un molde muy específico. Sin embargo, aunque corresponda a una norma específica, ningún elemento caligráfico queda igual que a otro, como el de impronta tipográfica, un sistema que es meramente mecánico. Y es justo en esos intercambios que comienza la expresión de la persona. Entonces, puede decir, si partimos de lo que es esta técnica de la grafología pura, la caligrafía no entra dentro de ellos porque no permite expresar el
sentir, pensar del escribiente al tener estas predisposiciones, cosa que ocurre con la tipografía, pero justo es trabajo en la microtipografía hacer estas alteraciones, y como bien dices, de manera primaria creo que no pensaríamos modificarlas, porque pensamos que ya están así y que así se deben usar o que así son correctas, pero justo cuando tomamos conciencia de ellas y empezamos a jugar con esos espacios, esos pequeños movimientos, es cuando dotamos de mayor significación la expresión escrita. Y de allí que esa va la exposición, de hacer consciente lo que quizá de alguna manera ya nos han hecho olvidar, o que nos han dado el mensaje de entender que eso ya no nos tenemos que preocupar porque ya está resuelto, pero que ya esté resuelto no significa que no lo puedo manipular o que no lo puedo usar a mi favor al momento de construir el mensaje visual. Tal vez por eso, perdón, una acotación, cuando alguien que no es diseñador o que simplemente opera un sistema común, cuando quiere ser expresivo, utiliza una letra como la del primer libro que mostró Marina, ese de gráfica popular mexicana, o peor aún, utiliza la Comic Sans, ¿no? Que es como forma de expresar que es más personal. Así es. Bueno, Marina, tenías creo que una pregunta también. Sí, en realidad yo quería preguntarle a Tere una cosa que se desprende de su trabajo docente y académico, y que bueno, que eso nos atravesó a todos, pero que para mí es una cosa que necesitamos reflexionar mucho, que es qué pasó, cómo fue tu experiencia personal a partir de este par de años de pandemia. Estamos apenas regresando a una presencialidad más sistemática. Y yo te quiero preguntar cómo fue tu experiencia en el contexto en el que desempeñas tu labor, cómo fue la recepción de parte de los alumnos, cuáles fueron tus retos más agudos, qué piensas hoy a la luz de eso, cómo lo surfeaste, si nos cuentas un poco tu experiencia. Claro, con gusto se las comparto. Pues bueno, yo creo que para todos los que estamos aquí, pues el haber pasado de una presencialidad a una vida digital tan abruptamente, literalmente, prácticamente de un día para otro, con diferentes capacidades, tanto de infraestructura como de las propias habilidades digitales, y curiosamente no solo de los propios profesores, sino de algunos estudiantes, ¿no? Porque a veces pensamos que nacen ya con el chip, y lo traen integrado, pero no, digamos, para ya un entorno educativo, ¿no? Y para pues para la dinámica, ¿no? De llevar una clase donde, pues, sobre todo en mi experiencia en el taller de composición tipográfica, pues el mayor reto era poder lograr que ellos pudieran, por su propia cuenta, dimensionar, ¿no? Lo que veían en pantalla, ¿no? Que bueno, en un taller presencial, pues es relativamente fácil, ¿no? Pues ya sea dibujar sobre el propio papel, los espacios, las composiciones, y poderlas visualizar y contrastar sobre el propio formato, sobre los propios soportes en su tamaño real, ¿no? Entonces, uno de los mayores retos fue ese, el poder lograr hacerles entender que lo que estábamos viendo en pantalla no correspondía o no siempre correspondía a la versión, digamos, en el caso de lo que fuera impreso, y que pues las pruebas, ¿no? Que pues todo proceso editorial requiere, al menos de las cuestiones impresas, pues requerían, ¿no? Un mayor compromiso de su parte, porque pues uno no está, digamos, literalmente ahí al lado para poderles hacer, ¿no? Estas observaciones. Creo que fue uno de mis mayores retos. Sí. Tuvieron que imprimir por su cuenta, tuvimos que hacerlo, también yo imprimía, se los mostraba en pantalla, les decía, bueno, dense cuenta, ¿no? También todos teníamos diferentes tamaños de monitores, eso también, ¿no? Se vuelve un problema de que pudieran visualizar también lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, incluso para las cuestiones de la selección tipográfica, pues también, ¿no? Decir, bueno, estás eligiendo tal fuente con tales características que digitalmente se ve fantástica, pero que cuando la imprimas va a tener problemas, ¿no? Y problemas serios, ¿no? Porque tiene características particulares,
Entonces fue de las mayores cosas con las que de alguna manera me enfrenté. Por suerte, pues los grupos que tuve, pues fueron receptivos, fueron empáticos, estaban como interesados, ¿no? Me valí también de mucho material que por suerte buscando y investigando en las redes hay, ¿no? Para explicarles, por ejemplo, cuestiones que tenían que ver con los sistemas de composición, pues del siglo pasado, del siglo XIX, ¿no? La composición con tipo móvil, que de alguna manera también les permitiera, ¿no? Entender los procesos que no estábamos pudiendo realizar de forma presencial y física, sobre todo, ¿no? ¿Cómo los veo ahorita? Que también me preguntabas. Pues bueno, los veo gustosos, ¿no? De poder vivir, ¿no? Ciertas cuestiones, por ejemplo, esto de poder imprimir y poder cotejar no solo su propio proceso, sino el proceso de los compañeros, que al menos en la WIC, no sé si tú todavía lo recuerdes, pero es una dinámica que compartimos mucho, ¿no? Es decir, se aprende del proceso propio o se reflexiona sobre el proceso propio, pero también se aprende del proceso del compañero, ¿no? ¿Qué le salió bien? ¿Por qué le salió bien? ¿Qué no le salió bien? ¿O qué no está siendo afortunado? ¿Y qué mejoras se pueden hacer? Entonces, promueve mucho, digamos, esa retroalimentación, por supuesto, controlada y mediada para que no haya tampoco pues cuestiones personales, ni mucho menos, pero eso lo extrañé mucho y ahora pues es bueno porque se está volviendo a hacer de nuevo. Entonces creo que fueron como los mayores retos, Marina. Muchísimas gracias, Tere. Nada más sí quería decir que sí, recuerdo bien esos 3 años que estuve dando la docencia y me consta que era un trabajo de taller muy intenso, en algunas facultades le dicen colgadas, nosotros teníamos colgados o en el piso o donde se pudieran, y sí, un proceso muy, muy interesante y bueno, agradezco muchísimo tu referencia. Quiero mencionar una cosa que puso en el chat Eduardo, dice, suponíamos que los estudiantes eran seres digitales, pero no necesariamente, algunos de sus habilidades eran solo en celulares. Y exacto. Sí, pues sí, también eso ciertamente es verdad, todos teníamos una alfabetización digital muy desigual. Ecualizar eso para poder dar una materia fue un reto, pero yo quería preguntarte, Tere, realmente eso, justamente porque sé que la dinámica era muy de taller y muy material, o sea, había una dimensión del ver, del cotejar, de la escala, que por eso te lo quería preguntar. Alejandro levantó la mano, supongo que para aportar también. Perdón, antes quería contar lo que habíamos hablado hoy a la mañana respecto de eso, porque se hablaba de las voluntades, las voluntades de los estudiantes que hubo para querer seguir aprendiendo en ese contexto, más allá de que por ahí se creían virtuales y no lo eran tantos, y de que esas colgadas fueron de otra manera, y sobre todo de las voluntades docentes, que no todo el mundo pudo llegar a valorar de manera adecuada. Sí, perdón, completo algo. Y en el uso del gerundio de pensando, de repensando el taller, no es un uso vano, sino que en realidad estamos en esa situación, ¿no? Incluso cosas que preveíamos como posibilidades de actividades mixtas o híbridas entre la presencialidad y la virtualidad, bueno, se complican un poco porque la conectividad en la facultad no siempre permite que esa hibridez se dé en el tiempo de la clase compartida, sino que a veces la posibilidad de hibridación siempre queda por fuera de la clase para después ser rescatado, que no es un problema, pero sí es una condición, ¿no? Entonces, esa cuestión de repensando realmente es así, estamos repensándolo, ¿no? Entonces entra en jaque algo que había notado yo como súper positivo y me parece que ahora lo tenemos que volver a discriminar. Había notado algo que habían dicho de integración y fortalecimiento. Y la verdad que creo que la integración y el fortalecimiento ha sido interno de ustedes, en lo que mostraron, de cómo salieron a flote a través de tecnologías, de nuevas maneras de repensarse, pero no sucede tan así entre directivos, facultad, otras cátedras, esto de integrarse y salir como más fortalecidos de toda esa etapa, ¿no? Sí, es difícil
las dinámicas de universos tan masivos y tan gigantes son distintas a las dinámicas de, no sé, pequeños espacios de enseñanza o algunas universidades privadas o cursos como Doméstica o, digamos, por dar ejemplos distintos de espacios donde se enseña y se aprende, ¿no? Digamos que las decisiones, por ejemplo, en una facultad como la nuestra, dependen de toda una serie de procedimientos de validación democrático y burocrático del consejo directivo, actividades, digamos, académicas que por ahí uno las puede hacer del taller para adentro con un espacio de libertad, pero si uno intenta institucionalizar determinadas políticas, ya requiere como de un consenso y de una decisión que se tome, por ejemplo, en el consejo directivo o al menos en una reunión o en unas jornadas académicas organizadas por la Secretaría Académica, por decir, ¿no? Y esas cosas en estos años de pandemia no se hicieron. Hicieron sí la Universidad de Buenos Aires algunas actividades de formación, de algún modo para ir acompañando a algunos grupos docentes para tratar de sumar herramientas, actualizar algunas metodologías, pero es una especie de línea de intento, pero que después cuando lo tenés que llevar a cada lugar, de cada facultad, de cada carrera, de cada cátedra, se vuelve muy difícil garantizar que esa capilaridad haya existido en la misma intensidad que se da quizás en la intención original de una propuesta, ¿no? Nosotros estamos del lado, digamos, del lado del taller y damos cuenta de eso, pero sería deshonesto generalizar desde nuestra... Y también del mismo modo sería deshonesto generalizar diciendo que no ocurrió. Lo que sí sabemos es que en algunos lugares ocurrieron actividades muy ricas porque estamos en diálogo con muchos docentes de otros equipos, pero evidentemente hay una dificultad en poder reunir la experiencia, procesar la experiencia, porque un poco el desafío al que nos puso la pandemia fue algo que superó lo que las estructuras institucionales estaban preparadas. Por ejemplo, nosotros en la facultad tenemos un modo de enseñar las cuestiones digitales o las cuestiones de las tecnologías contemporáneas a través de metáforas que nos permiten superar las carencias de infraestructura. Bueno, uno puede decir eso es una falencia, pero de algún modo es una falencia que ya hemos institucionalizado y ya la hemos superado y ya de algún modo enseñamos pese a eso. La pandemia puso, digamos, sobre la mesa un nuevo problema y eso todavía no lo hemos podido procesar y creo yo que se va a disipar antes la pandemia que lo que nos lleve a procesarlo. Entonces, un poco la intención de compartir esta experiencia en las jornadas era en ese sentido, en el sentido de que nos resistimos a que eso se pierda, nos resistimos a no compartir experiencias que son enriquecedoras y que son resultado de un poco casual, de una urgencia o de una emergencia que no decidimos, sino que se nos vino y que nos sorprende la capacidad de construcción positiva que tienen los equipos para hacerle frente a los problemas, ¿no? Bien. Luis.